Hola a todos, ¿cómo están? Los invitamos a ver nuestro examen parcial número 2 de la materia Metodología del Trabajo Intelectual aplicada al estudio de la bibliotecología. Las integrantes de este grupo nos hemos dividido, somos un grupo de 5 integrantes y a cada una de nosotras nos tocó un texto diferente. El texto número 1 va a estar a cargo mío, María Albertina Saldañez, acá muestro mi DNI. El texto 2 de mi compañera Melissa Benzi. Texto número 3, María Agustina Saldañez. Texto número 4, María Emilia Benzi. Y el último texto, el número 5, de María Victoria Valenzuela. Bueno, vamos a empezar entonces con el texto número 1. El texto número 1, según la clasificación de Parodi, es un discurso académico universitario. El texto se llama El lector modelo y es del escritor Humberto Eco. Ahí en el código QR que pusimos con mis compañeras se puede acceder al texto para poder hacer una lectura del archivo en PDF. Para empezar, primero voy a plantear la pregunta de por qué podemos afirmar que es un discurso académico universitario. Y realizamos como un punteo para ver algunas de las características de esto que plantea Parodi, de por qué es un discurso académico universitario y no es un discurso científico y no pertenece a alguna otra de las categorías. Y lo que planteamos como primer elemento fundamental es que está dirigido a una comunidad académica específica. Está dirigido a un grupo determinado de lectores que van a tener cierto conocimiento, cierto manejo de un lenguaje técnico, un lenguaje medio especializado, van a tener ciertas características que les van a permitir poder comprender qué es lo que el autor quiere plantear. Sin hablar demasiado del texto, la idea es tratar de definir bien a qué tipo de discurso pertenece. Es importante destacar, me parece que en este caso, Humberto Eco lo que plantea es la idea de un nuevo tipo de lector. Dice, cada uno cuando está escribiendo plantea que existe un lector modelo, que el texto está incompleto, cuando uno está escribiendo, el texto está incompleto hasta que no aparece la imagen del lector, quién va a recibir ese texto. Entonces me parece que eso también nos demuestra que es un texto que va a pertenecer a un cierto tipo de destinatario, va a tener este texto, porque no cualquier persona va que no esté. Yo, por ejemplo, este texto lo leí en el profesorado, soy profe de lengua, y lo leí y cuando uno lo va viendo, hay cierto, el marco teórico, los conceptos que aparecen, aparece mucho la idea del autor, del narrador, del lector, entonces son contenidos, conocimientos, conceptos que demuestran que sí o sí va a estar dirigido a una comunidad académica específica, que va a poder seguir el hilo, que va a poder entender la narración. También otra característica que me permite demostrar que pertenece a un discurso académico universitario es que también su principal función es la producción y la circulación del conocimiento. La idea es debatir sobre estas cuestiones, es charlarlo, es plantear un nuevo concepto, una nueva idea y ver con eso para poder enriquecer un ámbito académico determinado. Considero que por estas razones, ya que se dirige a una comunidad específica, utiliza un lenguaje técnico y tiene referencias, marcos teóricos, por estas características, este texto que elegí, el número 1, es un texto académico universitario. Bueno, y el siguiente autor que voy a nombrar es a Arnaud, que lo usamos también en el trabajo anterior, y lo que plantea es la existencia de dos polos. Dice que los trabajos pueden clasificarse según el polo expositivo explicativo o el polo argumentativo. En el caso de este texto, que es un ensayo, lector modelo, lo ubicamos en el lado del polo argumentativo. ¿Por qué va a pasar esto? Porque ahí pusimos una captura con el cuadro para que se pueda ver bien, para ir analizando esto de la forma más breve posible, para no excedernos en el tiempo, pero ya fijándonos el primer ítem que encontramos al lado del polo argumentativo, que dice, se presenta como la construcción de nuevos conceptos. Era lo que venía hablando recién, la idea de plantear la existencia de un lector modelo, a inventar una nueva categoría, un nuevo concepto de análisis, así que eso sería un motivo de por qué este texto va a pertenecer al polo argumentativo, porque al ser un ensayo, sabemos que los ensayos son parte de lo que tiene que ver con la trama argumentativa, no son expositivos, sino que es una forma de convencer, de trabajar con el otro para ver si puedo persuadirlo, de que acepte. En este caso, Humberto Eco lo que quiere es que tengamos en cuenta su concepto y que empecemos a implementar la idea del lector modelo al momento de escribir. Se propone persuadir al otro, hay una dimensión, aparecen distintas formas, utiliza contraargumentos, citas de autoridad, hay un montón de recursos que nos permiten afirmar y mencionar que este texto efectivamente pertenece al polo argumentativo. Vamos a seguir con el trabajo número 2 a cargo de mi compañera. Todos, mi nombre es Melissa Benzi, muestro mi DNI y voy a continuar el trabajo de este examen parcial con el texto número 2. En este orden, en el número 2, analizamos un discurso científico donde predomina la estructura argumentativa. El texto se llama Catálogo colectivo o catálogos individuales, aquí el dilema de las autoras Martínez y Kessler. En dicho texto, las autoras se plantean
la dualidad de cuál es más conveniente, si un catálogo individual o un catálogo colectivo, dadas las herramientas actuales que existen, donde se brindan mayores posibilidades. Bueno, lo que hacen es clasificar los catálogos colectivos, describir sus propósitos, sus funciones, las ventajas y las desventajas de cada tipo de catálogo, y arriban a la conclusión de que el catálogo más conveniente es el colectivo, de tipo cooperativo y centralista, ya que brinda mayor eficacia al momento de la búsqueda y menores costos para la biblioteca. Relacionando este texto con la bibliografía de Parodi, podemos decir que predomina el discurso argumentativo porque aparece una intención a comunicar. El propósito del texto es persuadir al lector acerca de cuál es el catálogo más conveniente. Lo que hace es brindar información sobre un hecho actual y sobre la validez de ese hecho. Se establece una relación entre las partes, las escritoras y los lectores, donde podemos distinguir que son escritoras expertas, así como también el lector es experto porque se utilizan definiciones y conceptos que pertenecen a la ciencia de la bibliotecología. Es un texto científico a la vez que es argumentativo porque se generan nuevos conocimientos, que son estos conocimientos acerca de la conveniencia de los catálogos colectivos. Según Arnoux, es un texto argumentativo porque trata como objeto un hecho o un fenómeno actual, pero a su vez se analiza desde un ángulo valorativo. Las autoras dan su opinión, no dejan de lado lo emocional e intentan persuadir acerca de la conclusión. Van Dijk nos aporta sobre el esquema argumentativo. Podemos reconocer entonces que existe una hipótesis y que existe una conclusión. Como dijimos, estas autoras intentan convencer, hacen aseveraciones desde las cuales se deduce esa conclusión. Y a su vez, desde el punto de vista científico, tenemos un problema y una solución. Conforme Eraso, lo que tenemos es que intentan responder a un problema y brindan argumentos para llegar a esa conclusión. Y por último, Bernard también nos aporta acerca del texto argumentativo sobre esta intención de persuadir. Podemos observar la subjetividad, podemos observar que las autoras utilizan la primera persona, así como también observamos la estructura de hipótesis y de conclusión. Se introducen temas de debate, es decir, surge como un debate acerca de cuál es el mejor catálogo, el que más se adapta, y por último se toma una posición arribando a una conclusión. Bueno, continuamos con el trabajo número 3. Hola, ¿cómo andan? Yo soy María Agustina Saldañez, acá les muestro mi DNI. El texto que yo elegí es una monografía, un trabajo de investigación del profesorado Joaquín B. González. El texto es una monografía que analiza el tema de Artigas como un jacobino representante en el Río de la Plata. El autor es Damián Smith, está elaborada del 2015. Es una investigación académica, una investigación histórica, analiza la figura de Artigas como un representante del jacobinismo en el Río de la Plata y, teniendo en cuenta la clasificación de Parodi, corresponde al discurso académico universitario, ya que se produce en el ámbito terciario, circula entre docentes y alumnos y utiliza un aparato crítico, porque a lo largo del desarrollo hay citas, hay bibliografía, están citados con normas APA, tiene fuentes primarias y secundarias. El objetivo del trabajo es problematizar si Artigas realmente puede ser un representante del jacobinismo, que tiene que ver con la Revolución Francesa, y en el Río de la Plata. O sea, recupera cosas de Haití, del tema de Mariano Moreno, o sea, va siendo una investigación de ese estilo. Se ubica más del polo explicativo, según Arnoux, que del lado del polo argumentativo, como sucedía en el caso del ensayo de Humberto Eco. Después, por ejemplo, articulando con otros autores, podemos mencionar que es necesario que esta monografía académica es un texto en prosa que investiga exhaustivamente un único tema. Sistematiza bibliografía permanentemente, formula hipótesis propias y las sustenta con evidencias documentales. Como menciona Casani, lo que se vincula con el objetivo del tipo de texto académico que elegí, la monografía que seleccionamos es una herramienta que permite comunicar y transmitir el conocimiento científico, o sea, como que permite la divulgación histórica. Casani lo que propone es que leer y escribir son prácticas sociales contextualizadas y esta monografía se inscribe en el marco institucional de la formación docente.
Después, por ejemplo, tomando otros, según la clasificación de Parodi, también podemos decir que esta monografía pertenece al discurso académico universitario, ya que tiene como propósito producir un conocimiento disciplinar específico, cuyo destinatario es un lector especializado, porque en realidad está pensado para historiadores, estudiantes de historia, gente que estudia en el profesorado, en alguna ponencia o algún texto que se desarrolle. Después, en Arnaud también nos dice de vuelta esto de que pertenece al polo explicativo. Van Dijk plantea que los textos académicos están organizados en una macroestructura jerárquica que orienta la interpretación del lector, y en esta monografía esa estructura se evidencia en su organización formal. Bueno, y ahora vamos a seguir a continuación con el trabajo número 4. Hola, soy María Emilia Benzi, muestro mi documento y a continuación voy a hablar sobre el texto número 4. El texto que elegí se titula Códigos QR y su aplicación en entornos colaborativos para bibliotecas y es de los autores Ramonda y Sarazaga. El texto es un proyecto de investigación perteneciente al discurso científico y a grandes rasgos los autores investigadores proponen la implementación del acceso a la bibliografía de las bibliotecas universitarias mediante la implementación de códigos QR y mediante la implementación de un software que lo permita, para agilizar el acceso, para agilizar la actualización de la bibliografía y para generar redes entre los usuarios. Según Parodi, los textos de carácter científico son textos que generan y transmiten conocimientos que son producto de una investigación, condición que se refleja con el proyecto de investigación que estoy analizando. Según Parodi también, los textos de carácter científico son textos de carácter argumentativo, ya que organizan la información, la demuestran y persuaden al lector. También se ve reflejado en el proyecto de investigación. Y por último, según Parodi, los textos científicos son escritos por escritores expertos y dirigidos a lectores expertos. También se puede ver esta condición en el proyecto de investigación mencionado. Según Casani, los textos de carácter científico son textos que se publican y que se divulgan. El proyecto de información al que estoy haciendo mención está publicado. Según Van Dijk, los textos de carácter científico cumplen con una superestructura argumentativa que está compuesta por la conclusión, la justificación, el planteo del problema y la solución. Dentro del proyecto de investigación, todas estas características que hacen a la estructura argumentativa se hacen presentes. Y por último, según el cuadro de Arnaux, donde la autora se menciona los dos tipos de polo, el expositivo explicativo y el polo argumentativo, puedo decir que el proyecto de investigación al que estoy haciendo mención pertenece al polo argumentativo, ya que es una construcción que aporta nuevos conceptos a partir de un desarrollo discursivo y ya que también en este proyecto de investigación los autores se manifiestan y proponen persuadir al lector. A continuación dejo el análisis del texto número 5 de mi compañera. Hola, soy María Vitrea Valenzuela y les voy a hablar sobre el discurso profesional. Este tipo de discurso se refiere al lenguaje utilizado en contextos laborales o especializados, incluyendo tanto la comunicación entre profesionales como la interacción con el público general. No se limita a un lenguaje técnico, sino que también abarca la forma en que los profesionales se comunican para transmitir información, persuadir o resolver problemas. Este tipo de discurso lo podemos encontrar en campos específicos, como por ejemplo en el campo de la medicina, de la ingeniería, y la forma en la que se construye este tipo de texto depende mucho del contexto, el objetivo comunicativo y el público al que va dirigido. Este tipo de discurso tiene elementos claves como por ejemplo la claridad, el mensaje debe ser claro y fácil de entender, la brevedad, los discursos profesionales suelen ser concisos y directos, la organización, la información debe estar organizada de manera lógica, la relevancia, el contenido debe ser relevante para la audiencia y el contexto, y por último debe tener un impacto, el discurso debe dejar una impresión duradera en la audiencia. Este tipo de discurso lo podemos encontrar ya sea en informes, en artículos científicos, en manuales, en tesis. Aquí les traigo un trabajo de investigación titulado La evolución del lenguaje en la era digital, impactando la comunicación escrita de Zambrano. Este trabajo de investigación analiza cómo la digitalización ha influido en la evolución del lenguaje, así como en los cambios estructurales y funcionales que ha provocado en la comunicación escrita actual. Se exploran los impactos socioculturales y cognitivos que traen consigo las nuevas formas de escritura mediadas por la tecnología. Y concluye con que el lenguaje digital no implica un deterioro de la escritura, sino una adaptación consciente a las dinámicas de la era tecnológica. Articulando con los autores trabajados durante la cursada, vamos a tener a Giovanni Parodi, que va a decir que los géneros académicos y profesionales escritos, en su mayoría, van a responder a un macro propósito de consignar información, que se organizan predominantemente a partir de un modo discursivo de tipo descriptivo y que se establece siempre una relación entre escritores y lectores expertos. Además, va a decir que el discurso profesional juega un papel fundamental en la construcción del conocimiento en el ámbito académico. Esto se puede ver mucho en el artículo elegido, ya que va a plantear la evolución
del lenguaje en la era digital y cómo ha transformado de manera notable la comunicación escrita, adaptándola a nuevas dinámicas tecnológicas y sociales. Va a decir también que el lenguaje digital, en sus múltiples formas, representa una transformación que, lejos de empobrecer la expresión escrita, la va a enriquecer y va a abrir nuevas maneras de interactuar y de expresarnos por escrito. A su vez también podemos ver que Van Dijk va a hablar sobre la ciencia del texto, el cual dice que tiene un carácter claramente integrador, especialmente cuando se abordan objetos y problemáticas comparables, como lo son la estructura y el uso del texto en distintos contextos comunicativos, como en el caso del artículo que tomé de ejemplo. Este enfoque busca explicar de qué manera, mediante ciertas estructuras textuales, tanto individuos como grupos asimilan y desarrollan determinados contenidos, y cómo esa información influye en la generación de desear algo, la toma de decisiones y la adopción de conductas específicas. El discurso profesional no solo transmite la información, sino que también constituye a la construcción y difusión de conocimiento dentro de una disciplina específica. Por último tenemos a Silvina Gutiérrez Vidrio, que a partir de su lectura se puede relacionar el artículo analizado, ya que, según la autora, el análisis del discurso, aunque se centra en elementos inherentes a la construcción discursiva, también necesita considerar factores vinculados al contexto histórico y social. Entre ellos se incluyen los distintos intereses políticos y las aspiraciones sociales de los diversos actores que participan en el presente y que reflejan de algún modo sus propios proyectos. Por lo tanto, la autora va a plantear que la importancia a la hora de hacer un texto profesional es tener en cuenta el reconocimiento de que todos los discursos o productos simbólicos se crean, difunden y reciben dentro de contextos específicos. El artículo elegido como ejemplo va a exponer que, si bien hay inquietudes respecto a una posible deterioración del idioma por la simplificación, el uso de abreviaturas y la incorporación de nuevos elementos gráficos, es fundamental reconocer que estos cambios forman parte de un proceso natural de adaptación del lenguaje a contextos que están en permanente transformación. Por lo tanto, en resumen, el discurso profesional es un concepto amplio que engloba la comunicación especializada en diferentes ámbitos laborales, con la particularidad de adaptarse tanto a contextos internos como externos de cada profesión de forma formal, precisa y objetiva.